Dígale, eres un privilegiado. Dígale, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado. Dígale también, usted es un berraco. Usted es un berraco. Usted desafió el frío, desafió la lluvia para venir a escuchar este mensaje. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra? Amén. ¿Cuántos recuerdan el mensaje, el último mensaje que dimos el viernes pasado? No recuerdan. Hoy no vamos a tener ayudas. Los faltantes en nuestras familias. Amén. Y en este caso vamos a ver los roles que desempeña cada uno de nosotros, o que desempeñamos cada uno de nosotros en la familia. Y sabemos que el hombre, la mujer y los hijos tienen un rol como núcleo familiar. Muchas veces hay conflictos, hay dificultades, hay crisis en las familias, y es más por la ignorancia que por los mismos problemas que se puedan presentar. Y esto se debe a que nos dejamos llevar por las corrientes del mundo y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Usted y yo, como cristianos, tenemos ese privilegio de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a decirlo de esta forma: el mundo no tiene ese privilegio, y el mundo dice estar viviendo muy bien, pero supuestamente es una vida desenfrenada. Y lo voy a llevar a las familias. Una familia que no es dirigida por el Espíritu Santo, que no tiene a Dios en su corazón, es una familia que vive a lo que el mundo le presente. Cuando usted y yo nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, nuestras familias van a llevar un orden, porque es el Espíritu Santo el que nos da ese orden. Amén. Amén, amén. Tenemos que aprender, tenemos que conocer que usted y yo, tanto hombres como mujeres, y nuestros hijos tienen un rol en nuestro núcleo familiar, tienen responsabilidades, tienen derechos y tienen deberes. También, cuando usted y yo no tenemos la dirección del Espíritu Santo, comienzan las discordias, comienzan los malos entendidos en nuestra familia. Empiezan a haber esas dificultades con roces o con miradas, y no va a haber como esa armonía, que es lo que Dios siempre ha querido en los núcleos familiares. Esto da pie para que nuestra familia se divida, de que empiece cada uno a tomar por su lado, y aún más, no tener a Dios en el corazón da pie para que empiece cada uno a tomar decisiones por su propia cuenta, cuando sabemos que el hombre siendo cabeza del hogar tiene la potestad. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Apoyado por quién? Por su esposa. Sabemos que la esposa es la ayuda idónea. Entonces van a ver esa toma de decisiones va a ser ¿en qué? En uno solo. Como dice la palabra, cuando usted y yo
o mejor, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y toma a su mujer, pasan a ser que una sola carne, una sola decisión, una sola opinión. Que esas decisiones que se tomen en pareja conllevan a los hijos a que sea el caminar con Dios. Amén. Dígale al que tiene ahí al lado, vamos a aprender cuáles son nuestros roles a través de la palabra. Dígale, a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer en nuestras familias. Amén. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuáles creen ustedes que son las responsabilidades del hombre como cabeza de hogar? Si alguien me lo quiere responder. ¿Cuáles son las que, perdón, hermano? Las responsabilidades del hombre como cabeza de hogar. Bíblicamente una es proveedor. Amén. Otra es, usted lo acaba de decir, cabeza. Amén. Amén. Y la otra es guiarlos por el buen camino. Sacerdote. Amén. Para que sea, Ser un buen obispo. En llevar un buen obispado. Amén. Cada una de estas, y eso lo vemos en Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, ¿cierto? Y vemos que cada una de estas respuestas que ustedes acaban de dar son verdaderas, y a la luz de la palabra vemos cómo el Señor le da unas indicaciones al hombre. ¿Para qué? Para llevar el hogar, ¿cierto? Vamos a comenzar con una de las primeras responsabilidades que tiene el hombre en su hogar, y es amar a la esposa. Quiero que vayamos al libro de Colosenses, para los que trajeron la Biblia. Gaby no trajo. Cuídeme la que está muy afiladita, ¿oyó? No me la vaya a mellar. Aleluya, gloria al Señor. Libro de Colosenses capítulo 3, verso 19. Dice la palabra. Voy a leer palabra santa en el nombre del Padre, el Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Pero antes pongo este tiempo en manos de Dios, que sea Él quien dirija esta palabra, que sea el Espíritu Santo tomando mi vida y sus vidas, para que seamos llenos de sabiduría, para que seamos llenos de entendimiento, para que esta palabra quede tatuada, quede guardada en nuestros corazones, de que podamos poner esta palabra por obra, y de que en todo tiempo seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que en el momento de estar en dificultad, en crisis, podamos decir: yo confío en mi Dios porque Él me ha dado una palabra, me ha dado una promesa. Y el Espíritu Santo en todo tiempo nos estará recordando cada palabra que estemos guardando. Padre Celestial, a ti damos gloria y honra, quedamos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Libro de Colosenses capítulo 3, verso 19. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra ásperos, cuando uno empieza a tratar a la esposa de la manera menos indicada, usted sí es bruta. Porque espere la que me pasó hoy. Fue tremendo que esos pelados aparecieron como disparados. Se encendieron los dos, el Joel y Pablo. Entonces yo estaba muy ocupado en el momento. Yo estaba con una llamada por allá que estaba dormido, y eso ya tenía como 2 horas ahí. Y yo escucho que Gloria dice: es que, oiga, pero ¿dónde está? ¿Está pintado o qué? Bueno, yo no tenía que seguir en lo que estaba, yo no me podía salir de la pesa. Cuando yo salgo y los veo en su casa apenas la tenían volando, entonces yo dije: qué callado, diablo mentiroso. Porque yo pillé los pelados y Gloria lo tomó para ella, que yo le estaba haciendo a ella.
y se me rebotó, pero rebotada. ¿Sobre qué me está diciendo diablo que yo no le estoy diciendo a usted? Entonces mire lo que puede suceder con una palabra áspera. Aunque yo no le estaba diciendo a ella, sino que yo hasta Reina me dijo ahorita, dos niños que les pasó hoy. ¿Cierto? Usted me preguntó ahora. ¿Cómo diría que gloria los son los dos? Es que muchas veces a causa de esos malos entendidos vienen las discordias. En este caso con el pastor, su esposa lo tomó como para ella. También estaría castigado. Entonces está diciendo la palabra que a ellas no las tratemos con palabras ásperas, sino por el contrario, que usted y yo nos dirijamos a ella, como estás de bonita, o ve que ese vestido como te queda de bonito, o decirle como amaneciste de radiante hoy, o se te nota la felicidad por encima, ¿cierto? O sea, siempre tratando con esas palabras lindas, bonitas, ¿cierto? Como estás de linda, te amo tanto, o te quiero inmensamente, no sé, ¿cierto? Ya cada uno tiene su, digámoslo así, su repertorio. Pero que no vaya a pasar como el que sale la mujer con un vestido elegante, bonita, y llega y le dice, mi amor, ¿cómo me veo? Me veo delgadita. Sí, mi amor, por delante se ve muy delgadita. Y por detrás, ¿cómo me veo? Ah, no, mi amor, no me haga dar toda esa vuelta. Que no vaya a pasar de esa forma. Muchas veces, y me van a disculpar la palabra, es necesario con mentiritas hacerla sentir bien. En ocasiones no decirle lo que uno siente. Y lo digo, La tradición no la veas. lo digo a modo personal. No, pero es que no debería ser así, se supone que debemos amarnos tal como son, así como nosotros Yo creo que digo la verdad. que muchas veces los hombres se causan cariño. No, pero le digo la verdad, que es muy bonita. Pero no hacerla sentir mal, porque digamos hay ocasiones donde uno dice como le queda bonito el vestido. En otras ocasiones, para no hacerla sentir mal, no, póngase otro vestido. Como le queda bonito el vestido, pero quite. Y también maquillaje, ya no se me peinado, pero no importa. O sea, decirle de una forma no áspera, como está diciendo la palabra, sino de una forma adecuada para no hacerla sentir mal, pero que si ella es sabia va a entender lo que uno le quiere decir. Amén. Entonces ahí estamos quedando bien los hombres y no haciendo sentir mal a la mujer. Amén. Yo creo que, hermano, que nosotros deberíamos verlas bellas en todo tiempo, no por cómo están vestidas. ¿Cierto? Eso. Creo que, y es importante por la parte que el hermano está diciendo, porque no es lo mismo cuando se acaba de levantar que cuando ya se organizó. Pero creo que es más por lo que es, por el ser. ¿Cierto? Una persona no es por la belleza exterior, sino por la belleza interior. Amén. Hay algo que a mí me pasa y yo sé que lo hago, en ese caso yo lo hago mal, porque yo se lo digo de frente. Usted ya perdió el pudor, ¿cómo se viste así? Yo se lo digo así. Yo sé que está mal hecho, pero la reacción que yo tomo en ese momento es como más de rabia. Entonces, para no decirle algo malo, le digo de esa forma. Sería más como el amor. Sí. Y nos está llevando este verso a que no le digamos esas palabras ásperas, sino que nos dirijamos a ellas con palabras emotivas. Entonces ahí entra, como estás de linda, como quedaste bien maquilladita, qué cabello tan bonito tenés, ¿cierto? O sea, hacerla sentir bien en todo momento. En el libro de Efesios, en el capítulo 5,
verso 25, está diciendo la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, usted y yo siempre debemos buscar las palabras adecuadas. Debemos de amarlas como está diciendo la palabra, así como Cristo amó a la iglesia. Él no se fijó en cuántos eran los pecadores, Él no se fijó en cuántos lo seguían a Él, sino que Él dijo que amó a la iglesia sin esperar nada a cambio. Entonces usted y yo, aún más con nuestras esposas, debemos amarlas, debemos dirigirnos a ellas de la forma adecuada. Mire, usted y yo debemos apoyarlas. En este caso me estoy dirigiendo a los hombres como cabeza de hogar. Para ustedes, mujeres, viene su tiempo. Ustedes también tienen unos roles en la familia, ¿cierto? Cuando las mujeres están en esos días, lo voy a hablar abiertamente, cuando están en el tiempo de menstruación, cuando están en esos días de, digámoslo así, se vuelven emotivas, se vuelven emocionales, o sea, su estado emocional cambia. Entonces ahí es donde usted y yo debemos apoyarlas, debemos consentirlas, debemos estar muy atentos a qué es lo que está pasando. En esos tiempos las mujeres tienden a que les cambia su forma de pensar, les cambia su genio, o sea, tienen un cambio total en esos días. Entonces tenemos que ser muy sabios en la forma cuando nos dirigimos a ellas en esos tiempos. Cuando la mujer está en embarazo, también es necesario apoyarla, darle esas palabras, decirle esas palabras de motivación, no hacerla sentir mal. Eso lleva a que la mujer empiece a afligirse y aún en el embarazo va a afectar al bebé. Lo otro, cuando llega el tiempo de la menopausia para las mujeres, en ese momento la mujer se siente menospreciada, de pronto por no sentir lo mismo que sentía antes, por no hacer lo mismo que hacía antes. Entonces usted y yo como esposos debemos que apoyarla. En esos tiempos es cuando más ellas necesitan de que nosotros demostremos ese amor, de que nosotros les demostremos que sí valen mucho para nosotros. Amén. Quiero que vayamos al libro de Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice la palabra: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, tan importante cuando usted le demuestra a su esposa ese amor. Y algo muy tremendo que está diciendo la palabra, cuando está terminando, que está diciendo: ellas son las herederas, las coherederas de la gracia de la vida, y es a través de nosotros. Cuando usted y yo dirigimos una oración por ellas, van a subir delante de Dios con ese olor grato, y esas oraciones van a ser escuchadas. Y aún más, usted y yo vamos a tener a nuestras esposas donde Dios quiere que ellas estén. De lo contrario, en la forma en como usted se exprese de su esposa, o usted le exprese a su esposa las palabras
esa misma reacción va a tener Dios. Ah, pero si es que este está tratando a su esposa de esta forma, ¿cómo quiere que yo lo trate a él? Sabemos que Dios es amor, es total amor, un amor indescriptible, ese amor ágape que no tiene condición, no tiene medida. Y Él dice, pero si este está tratando a la esposa así, ¿cómo pretende que yo lo recompense por eso que está haciendo? Ahí es donde las oraciones que se quedan en el techo. Por eso está diciendo la palabra, como usted trate a su esposa, las oraciones van a ser escuchadas. Entonces vamos a cambiar también en esa forma. Hay que dirigirnos a nuestras esposas de la forma adecuada y que esas oraciones no sean estorbadas a causa de nosotros mismos. Amén. Amén. Mire, usted y yo tenemos que demostrarle a nuestras esposas cuánto nos importan. Ellas, con un abrazo, con una caricia, con un beso, con un detalle, ellas se sienten felices. Entonces usted y yo debemos demostrarle a nuestras esposas cuánto nos importan. Amén. Amén, amén. Otro de los puntos, de los roles que tiene el hombre es ser líder, es el líder espiritual en su hogar. Quiero que vayamos al primer libro de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice la palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire, en este caso el Señor nos está tomando a nosotros los hombres, a los esposos, como sacerdotes. Usted y yo somos los sacerdotes, y está diciendo la palabra que así como Cristo es la cabeza del varón, nosotros somos la cabeza de la mujer. Y no están queriendo decir de que ella se tiene que hacer como nosotros digamos. Se debe someter, pero a una idea lógica. Cuando usted y yo decimos algo ilógico o queremos que ellas o nuestros hijos hagan lo incorrecto, ellas también tienen la autoridad, la potestad para decirnos: no lo hago, no me voy a someter a eso, no me voy a someter a ese trato que usted nos está dando. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que así como Cristo nos tiene a nosotros por cabeza, nosotros siendo la cabeza de la mujer, también tenemos que ser sabios en la forma en como nos dirijamos a ellos, en lo que vayamos a hacer. El sacerdote es responsable del desarrollo espiritual en su hogar, tanto individual como congregacional. Entonces, si usted y yo traemos a nuestra familia a la congregación, ¿es para qué? Para que vean que a través de la congregación se aprende, conocemos más a nuestro Señor Jesucristo. Y en la parte individual es como usted y yo presentemos a Cristo a nuestros familiares o en nuestro núcleo familiar. Amén. Cuando Dios bendice a un hombre, cuando Dios bendice un hogar, empieza siempre por el hombre. Entonces, muy importante, hay algo que yo lo voy a tomar de esta forma, y es a través de la palabra. Si de pronto mi pastor recuerda ese versículo o ese texto, cuando Adán estaba solo en el paraíso, Dios dijo: le voy a hacer la ayuda idónea. Empezó la bendición de Adán. Desde ahí comenzó Dios a bendecir al hombre. Y mire que por dónde entra la bendición, por el hombre.
lastimosamente Eva se dejó seducir y Adán se dejó también seducir. Pero vemos que la bendición comenzó ¿por quién? Por Adán, por el hombre. De esa misma forma la bendición comienza en nuestro hogar, por el hombre. Entonces Dios bendice a aquel varón, ¿para qué? Para que su casa o su hogar sea bendecido de esa forma. Amén. Dice que por eso el hombre debe dar el primer ejemplo cuando va a la congregación, cuando diezma, cuando ofrenda, cuando ora, cuando da sus primicias a Dios. De esta forma, ¿qué van a hacer nuestra esposa y nuestros hijos? Así como él está diezmando y como está ofrendando, nosotros vamos a ir a diezmar y ofrendar. Nuestros hijos van a decir lo mismo. Pero es que mi papá va a diezmar y a ofrendar, entonces nosotros también vamos a ir. Nosotros los varones, los hombres, la cabeza del hogar, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Somos los primeros que debemos orar. Somos los primeros que nos debemos presentar delante de Dios, orando por nuestros hijos, por nuestra esposa. Por eso es muy tremendo el ejemplo que usted acaba de poner, porque Joel va a cumplir 11 años, Juan Pablo tiene 4 y ya 10 y ofrenda. Y es a causa de eso, de que ellos ven. Entonces, cuando nosotros demostramos la fidelidad con Dios, nuestros hijos y nuestra esposa van a ver eso, y ellos van a empezar a tener esos mismos principios. Entonces, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que diezmar y ofrendar. Lo mismo dicen nuestros hijos. Pero es que él me está dando el ejemplo, y a través de ese ejemplo que usted y yo demos, ellos también van a ser bendecidos. Amén. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. De esa forma como usted y yo demos ejemplo, nuestros hijos y nuestra esposa van a ser edificadas. Amén. Y edificados. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué? La enseñanza, el ejemplo, la palabra del Señor. Entonces, si usted y yo estamos dando estos ejemplos a nuestro núcleo familiar, ¿ellos qué van a hacer? Van a tener ese entendimiento libre de decir, yo voy a hacer conforme a como está haciendo él. Hay algo que usted y yo, varones, esposos, hombres, cabezas de hogar, tenemos que tener en cuenta, y es que en la forma en como usted y yo nos comportemos, así se van a comportar los de nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Amén. Amén, amén. El hombre debe ser el primero en orar y buscar a Dios, o buscar de Dios. De eso depende que nuestra esposa y nuestros hijos se unan a esa búsqueda y a esa oración. Entonces ya van a haber ocasiones donde nuestra esposa diga, no, yo voy a orar hoy, esté usted tranquilito y simplemente apoye. O nuestros hijos, no, yo quiero orar hoy y ustedes simplemente apoyen, ¿cierto? Entonces ese ejemplo va a servir para que ellos también comiencen con estos principios. Vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Mire cómo está diciendo la palabra. ¿Sí recuerdan lo que les dije al principio? Que le dijeran al que tenían al lado.
¿No recuerdan? Vamos a aprender los roles que tenemos cada uno de nosotros a la luz de la palabra. ¿Qué está diciendo el primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 8? ¿Alguien lo quiere leer? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. En todo lugar, que sean los primeros que oren. Cuando usted y yo, nosotros como varones, comenzamos a orar, se nos empiezan a añadir, se nos empiezan a buscar. No, yo me quiero pegar a esa oración, yo quiero seguir la oración, yo quiero. Entonces, como está diciendo la palabra, usted y yo, santos, levantando las manos delante de Dios, presentando nuestros hijos, presentando nuestra esposa, son oraciones que van a ser escuchadas. Pero vea lo que ya dice, sin ira. Sin contiendas, o sea, por eso está diciendo desde el principio, con manos santas, levantando manos santas. Cuando usted está lleno de ira, cuando está en contienda con su familia, ni levantar las manos le dan ganas. Ahí no hay santidad, pero desde el principio que usted llega con su santidad, levantando manos para orar, crea lo que va a reflejar algo delante de su familia. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar acá. Dice, cuando la mujer y los hijos ven en el hombre que es el primero en dirigir adoración a Dios, a través de este ejemplo, ellos también se van a añadir. ¿A qué? A orar, a adorar, a dirigirse a Dios con cánticos de júbilo, a exaltar el nombre de Dios. Pero si usted y yo somos de los que venimos a la congregación, nos cruzamos de brazos o nos molestamos en nosotros mismos interrumpirnos con el celular, eso van a ver nuestros familiares, eso van a ver nuestros hijos y nuestra esposa. Entonces, ¿con qué ánimo van a venir a adorar al Señor? Entonces es muy importante cada ejemplo que usted dé a su familia. Cuando usted y yo damos ese ejemplo, para ellos va a ser más fácil empezar a buscar a Dios, empezar a adorar y a alabar al Señor. Cuando usted y yo damos o somos los primeros en dar ejemplo, ellos se van a someter a que si yo lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo para Dios, ellos van a decir, yo también lo tengo que hacer de esa forma. Pero si usted empieza haciendo mal, como les dije ahora, de brazos cruzados, y me van a disculpar la palabra, elevados, mirando para otro lado, ¿ellos qué van a hacer? Ah, no, pues que si mi papá está haciendo eso, yo también lo voy a hacer. Ahí no va a haber un sometimiento al ejemplo que estemos dando. Amén. Amén, amén. El tercer punto. Bueno, yo quería hacer un aporte porque, y más que aporte, un consejo. Porque yo he escuchado a muchas personas decir, pero muy tremendo, el papá y la mamá dan ejemplo. Y los hijos cada día son peores. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando porque tarde que temprano el ejemplo va a servir. Y acompañado de esa oración, eso va a servir. Muchas personas pueden pensar, yo hago familia donde ese hombre y esa mujer, pero son ejemplo de vida. Y los hijos son de los peorcitos, ¿ves? Es motivar a eso, a que sigamos dando ejemplo y sigamos orando, que tarde que temprano es la respuesta de parte de Dios. Amén, hay que perseverar en esa conversión de nuestros hijos y de nuestra familia. Vemos también que hay ocasiones donde son los hijos los que dan ejemplo a sus padres, y sabemos que cuando una familia
da ejemplo, da pie para que otras familias se conviertan al Señor, para que otras familias puedan decir: yo quiero vivir como esa familia, yo quiero pertenecer a un seguidor de Cristo, así como esa familia. Amén. Amén, amén. El tercer punto, como uno de los roles también del hombre, es ser proveedor. El hombre tiene como responsabilidad principal proveer para su casa, tanto material como espiritual. Y sabemos que a través de la bendición que recibe el hombre, él provee para las necesidades en su hogar. Entonces, se requiere de que ese hombre proveedor sea responsable, sea diligente, sea trabajador, y de que no sea como el mensaje del pastor ahorita, un hombre perezoso. Mire, cuando usted y yo somos diligentes, cuando usted y yo somos trabajadores, cuando usted y yo somos responsables, estamos haciendo la voluntad de Dios, y nuestra familia va a ver esa diligencia. De lo contrario, hay una consecuencia para ese varón que no provee para su familia. Quiero que vayamos al libro de Timoteo, capítulo 5. Al primer libro de Timoteo. Dice la palabra, capítulo 5, verso 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Mejor dicho, no está confiando en la provisión que viene de parte de Dios. ¿Quién me recuerda el nombre de el Dios proveedor? Jireh, Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Amén. Cuando un hombre no es buen proveedor en su hogar, esto trae inseguridad, tanto para su esposa como para sus hijos. Y esto va a tener uno de los faltantes, esa seguridad que usted y yo damos a nuestra familia. Si por el contrario, siendo cristianos, somos de codo duro, o se lo voy a decir así abiertamente, somos tacaños, claro que van a haber muchas dificultades en nuestra familia. Pero si usted es responsable, diligente, trabajador y es buen proveedor en su casa, en su hogar, créame que va a haber una armonía, esa armonía que Dios quiere que haya en nuestros hogares. Amén. Mire, usted y yo no podemos ser perezosos. Y algo muy tremendo, esa pereza va a traer una consecuencia. Pastor, ¿recuerda ese mensaje? No, un estado que él colocó ahorita como a las 5 y pedacitos. La pereza es la madre de la pobreza. La pereza es la madre de la pobreza. Y mire qué tan tremendo a la luz de la palabra lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, usted y yo no debemos ser perezosos, aún para proveer a nuestras familias. Mire que está dando una consecuencia y está dando una bendición.
que será que prosperado el que no es perezoso para proveer para su casa, el que no es perezoso para trabajar, aquel que es diligente será prosperado. Amén. Por último, vamos a tomar este último rol que tiene el hombre. En el hogar el hombre tiene muchos roles, pero yo tomé, digamos, unos de los más importantes que resaltan entre esos roles, y es de ser protector en la familia, ser protector en el núcleo familiar. El hombre, como cabeza de familia, debe proteger física y espiritualmente a los suyos. ¿Cómo lo hace? A través de esa sabiduría y de esa palabra que Dios ha llenado esos depósitos. Ese depósito debe estar lleno para poder pelear. Y hemos visto a través de los mensajes de los miércoles cómo el Señor nos está enseñando a pelear contra el enemigo. Y esa es una de las formas que usted y yo protegemos a nuestra familia, cuando estamos vestidos con esa armadura, cuando estamos declarando y viviendo la palabra, no solo declarándola, porque declararla es muy fácil, pero vivirla de esa forma estamos protegiendo a nuestras familias, estamos peleando por nuestras familias, estamos arrebatando al enemigo aquellos que tienen cautivos, aquellos que muchas veces con sutilezas viene Satanás a enceguecerlos, pero es menester de nosotros como cabeza de familia, como cabeza de hogar, que los desatemos, que se los arrebatemos al enemigo. Anoche lo veíamos con Noé. Amén. De cómo a causa de uno peleaba por su familia. Y vemos el ejemplo que dio Noé en esa palabra, que él se esforzó, independiente si ellos querían escuchar o no, pero él se esforzó. ¿Y quién fue bendecido? Noé con su familia. Dios se la ganó. Amén. Mire, debe ser el que apoya a su familia en aquellos tiempos difíciles. Sabemos que en nuestra familia se presentan dificultades y eso va a llevar a contiendas, a malos entendidos, pero cuando usted y yo los peleamos por ellos, cuando usted y yo nos dirigimos y demostramos de que son importantes para nosotros, Dios se encarga de que esa unidad vuelva nuevamente a ese hogar. Y ahí estamos demostrando de que con nuestra autoridad estamos protegiendo a nuestra familia. Vamos a llevarlo al campo físico. Ya vimos en el campo espiritual, vamos a llevarlo al campo físico. En ocasiones ciertas personas llegan a maltratar a nuestros hijos y nosotros no tenemos que pagar de la misma forma, como dice la palabra en la regla de oro, que no paguemos mal por mal, ¿cierto? Y que hagamos, como está diciendo ahí, que lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, así mismo lo vamos a hacer a los demás, ¿cierto? Entonces, si usted y yo atacamos a aquellos que atacan a nuestras familias, va a ser un tú a tú, un tira y traiga, ¿cierto? Pero si usted y yo, que somos sabios, que estamos llenos de la palabra, nos dirigimos a aquellos que están atacando a nuestras familias con la palabra o a través de la palabra, van a quedar como pastor. Lo vimos a través de Manasés, son esparcidos. Ellos mismos van a ser esparcidos. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de nuestro Dios, porque tenemos el apoyo de nuestro Dios. Y cuando estamos haciendo las cosas correctamente, no va a haber cómo Satanás nos empiece a juzgar o nos empiece a señalar. Ah, pero vos le pegaste, ah, pero vos le hiciste, ah, pero
De lo contrario, cuando actuamos a través de la palabra, tenemos el respaldo de nuestro Dios y Él no nos va a dejar avergonzados. El hombre es el que lucha para que su familia tenga lo mejor, tanto en lo material como en lo espiritual. El hombre que depende de la fortaleza de Dios debe demostrar su seguridad a su familia. Quiero que vayamos al Salmos 46. Salmos 46, verso 1. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, usted y yo, demostrando que somos hijos de Dios, tenemos ese respaldo de Dios, no nos va a dejar en vergüenza, y aquellos que vienen contra nosotros tendrán que salir con la cola caída, porque están viendo en nosotros que el poder de Dios. Avergonzados, así es, mi hermano. Con la cola entre el rabino. Amén. Yo no quería decir, pero gracias, pastor. No, es que él dijo. Mire, cuando usted y yo no le demostramos a nuestra familia que estamos seguros en Dios, ellos van a ver esa inseguridad y va a haber un desprecio. Van a ver en nosotros que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Van a ver en nosotros que estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Alguien me quiere acompañar al libro de, ahí mismo en los Salmos? Salmos 91. Lo voy a leer en esta versión, Palabra de Dios para Todos, que creo que hay varios que tienen esa versión. Está diciendo la palabra: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. Amén. Cuando usted y yo demostramos que Dios es el que nos está protegiendo, que en Dios tenemos la seguridad, nuestra familia va a estar segura. Amén, amén. De lo contrario, esa inseguridad que usted y yo demostremos se va a ver reflejada en nuestra familia. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar el Señor? A que como hombres, cabezas de hogar, como hombres, como esos sacerdotes que somos en nuestro hogar, llevemos siempre la bandera en alto, de que seamos esos proveedores, de que seamos esos hombres protectores de nuestros hijos y esposa, de que demostremos ese amor por nuestros hijos y por nuestra esposa, de que usted y yo seamos aquellos que en todo tiempo digamos: ese es mi rol, de que nos apropiemos y digamos con toda autoridad: eso lo hago yo porque yo soy el hombre de la casa. Y de que en ocasiones
como vemos, o ahora últimamente se ha visto que como la mujer está trabajando, como la esposa es la que está entrando el dinero al hogar, entonces el hombre es el que se tiene que someter y tiene que hacer lo que ella diga. Por eso estaba comenzando la palabra diciendo que nosotros debemos amarlas a ellas para que ellas se puedan someter a la cabeza del hogar. Amén. Algo también muy importante que a través del mensaje, y es en cuanto a aquellos hombres que no dependen de Dios, sino que dependen del mundo, su familia no va a buscar de Dios. Su familia se va a dirigir ¿a qué? A depender solo del mundo. Yo hago una pregunta para que vamos terminando. Si su jefe, pongámoslo así, los que trabajan dependiendo de un jefe, falta, entonces ¿usted qué va a hacer? Si este jefe fallece, pongámoslo así, si este jefe fallece y usted se queda sin empleo, entonces ¿qué va a hacer? Usted dependía de este jefe. Eso mismo va a decir nuestra familia. Ay, se murió el jefe. Y entonces, ¿quién nos va a seguir sustentando? Recuerde que Dios toca el corazón del hombre para bendecir a sus hijos. Entonces, usted y yo no podemos depender del hombre para bendecir a nuestra familia. Usted y yo no podemos depender de las cosas del mundo para que nuestra familia esté bien. Aquí nos está hablando la palabra. Cuando nuestra fortaleza, cuando nuestra dependencia, cuando nuestra seguridad está en Dios, no tenemos por qué tener miedo. Se puede levantar lo que se levante, pero si usted y yo dependemos de Dios, no va a haber nada que nos destruya o que nos haga caer. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén, amén. Quiero que ahí donde usted está, si nada se lo impide, se coloque sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por este momento.